Fue humillada ante todo el reino. Nadie quiso tocarla, nadie quiso defenderla. La llamaron pobre, indigna, una carga sin dote. Pero cuando el sacerdote estuvo a punto de romper el contrato, una voz grave interrumpió la ceremonia. «Deténgase». Todos se giraron. Era el duque más temido del país. «Quédate, porque esta historia es un viaje de humillación, poder y amor imposible. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy». El sonido de las campanas resonaba en todo el valle, pero no traía alegría. Traía murmullos, suspiros y miradas cargadas de desprecio. En el altar de piedra, iluminada por cientos de velas, Clara de Montreux sostenía un ramo marchito entre los dedos temblorosos. Su vestido, aunque limpio, carecía del brillo que el pueblo esperaba de una boda noble. No tenía perlas, ni encajes, ni oro. Solo lino beige y la dignidad de quien se sabe juzgada. Las mujeres en los bancos cuchicheaban con abanicos de encaje. «¿Ese es su vestido?», murmuró una. «Ni siquiera parece una novia, parece una criada». Los hombres reían discretamente y el sacerdote carraspeó incómodo. El novio Sir Edmund Valcourt miraba hacia otro lado. Llevaba un traje impecable y el gesto altivo de quien ya se arrepiente antes del sí. El padre de Clara no estaba allí. Había muerto dejando solo deudas y un apellido que ya no valía nada. Ella había aceptado aquel matrimonio por necesidad, porque en ese siglo una mujer sin dote era una sombra que nadie quería ver pasar. Y Edmond, presionado por su familia, había accedido a casarse con ella solo para obtener una pequeña herencia en tierras. Una transacción fría disfrazada de promesa. Cuando el sacerdote levantó el libro sagrado, el silencio cayó como una losa. Las palabras parecían arrastrarse por el aire. «¿Prometes, Edmond Valcourt, tomar a Clara de Montreux como tu legítima esposa?» Él no respondió. Clara sintió la sangre helarse en sus venas. El murmullo creció, primero como una brisa, luego como tormenta. Edmond alzó la voz, fingiendo valentía ante la multitud. «No puedo hacerlo. No puedo casarme con una mujer que no trae nada». «¿Nada?», susurró el sacerdote, incrédulo. «Nada», repitió él mirando a Clara con desprecio. «Ni dote, ni nombre, ni futuro». «Por favor», murmuró ella. «No digas eso aquí». Pero él ya había dado un paso atrás. El sonido de su rechazo fue más fuerte que todas las campanas del reino. El escándalo se desató. Los invitados se levantaron, unos indignados, otros divertidos. Una condesa tapó la boca con el abanico para ocultar la sonrisa. El sacerdote bajó la mirada, incapaz de intervenir. Clara, sola frente a todos, sintió que el mundo se partía bajo sus pies. Sus manos seguían sosteniendo el ramo, pero las flores se deshojaban una a una, cayendo al suelo como promesas muertas. «¿Creíste que podrías engañar a todos, Clara?». La voz de Lady Marguerite, la madre del novio, resonó desde el primer banco. «Mi hijo no será la burla de la nobleza por casarse con una mendiga». «Yo nunca mentí», balbuceó Clara. «Fui sincera desde el principio». «¿Sincera? ¿Con ese vestido?», rió la mujer. «Ni siquiera puedes pagar tus propias lágrimas». El sacerdote intentó calmarla. «Por favor, mi señora, esto es una casa de Dios». «Precisamente», respondió Lady Marguerite. «Y Dios no une lo que el oro separa». Las risas fueron crueles. Clara dio un paso atrás, sin saber a dónde mirar. El aire olía a cera y vergüenza. En ese instante, algo dentro de ella se rompió. Pero antes de que pudiera salir corriendo, el sacerdote cerró el libro y anunció: «Si el compromiso no es mutuo, la ceremonia no puede continuar». El eco de esas palabras fue seguido por un murmullo que se extendió por toda la catedral. Era el fin. La boda se había convertido en una humillación pública, y fue entonces, justo cuando el sacerdote bajó la mirada, que se escuchó un golpe seco. El bastón de alguien había tocado el suelo de piedra. El silencio se hizo total. Todos giraron el rostro. En la última fila, de pie, un hombre de porte imponente observaba la escena con mirada fría. Llevaba un abrigo azul oscuro con bordes dorados, y su presencia parecía absorber la luz. Los pocos que lo reconocieron se inclinaron discretamente. Era el duque Adrien de Valmont,
consejero de la corte real, hombre temido por su poder y admirado por su honor. El duque avanzó lentamente entre los bancos, su bastón resonando como un juicio. Nadie se atrevía a detenerlo. Pasó junto a los invitados que abrían espacio como si una sombra los recorriera. Cuando llegó frente al altar, se detuvo a un paso de Clara. Ella alzó la vista con miedo, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Adrien habló con voz grave, pausada. ¿Así trata el reino a una mujer? Su pregunta cayó como una espada. Edmond intentó mantener la compostura. No se trata de una mujer, mi señor. Se trata de un engaño. ¿Engaño?, repitió el duque. Lo único que veo aquí es cobardía. Las palabras resonaron entre los muros de piedra. Un murmullo recorrió la sala. El sacerdote intentó mediar, pero el duque levantó una mano, ordenando silencio. «Esta ceremonia no continuará», dijo con firmeza, «hasta que se repare la dignidad de quien fue humillada». Clara lo miró sin entender. No sabía quién era aquel hombre, ni por qué había intervenido. Pero por primera vez en toda la noche alguien la había defendido. Adrien volvió el rostro hacia el sacerdote. «Padre, detenga todo. Nadie aquí merece pronunciar votos hoy». Y al girarse hacia ella, susurró apenas audible: «Ninguna lágrima tuya caerá en vano». El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, mientras el viento del atardecer se filtraba por los vitrales, apagando una a una las velas del altar. Clara no lo sabía aún, pero aquel gesto iba a cambiar su destino, y el del propio duque. El silencio dentro de la catedral pesaba tanto como las miradas. Nadie se movía. El sacerdote sostenía el libro contra el pecho, tembloroso, mientras el duque Adrien de Valmont mantenía su mano extendida frente a Clara. Una mano firme, limpia, imposible de ignorar. Por un instante nadie respiró. Clara miró esa mano como quien ve una puerta entreabierta hacia algo que no comprende. Sus dedos aún temblaban por la humillación y el corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo. No sabía si debía aceptarla. No conocía a ese hombre. No sabía si su gesto era compasión, desafío o simple curiosidad. Pero lo que sí sabía era que, si permanecía allí un minuto más, se derrumbaría. «Vamos», dijo él con voz baja pero autoritaria. «No debes quedarte aquí ni un segundo más». El murmullo creció entre los invitados. «¿Qué pretende el duque? ¿La está defendiendo? Esto es un escándalo», susurró Lady Marguerite, apretando el abanico hasta romperlo. Adrien no les prestó atención. Su mirada permanecía fija en Clara, como si nada más existiera. Ella, con el rostro enrojecido por el llanto, finalmente colocó su mano sobre la de él. Estaba fría, casi sin fuerza. Él la sostuvo con firmeza y la guió hacia la salida del templo. Cada paso que daban resonaba como un desafío. Los murmullos se convertían en cuchicheos afilados, y los ojos seguían a la pareja con mezcla de indignación y fascinación. Nadie se atrevía a detenerlos. El duque era demasiado poderoso para ser cuestionado. Cuando cruzaron el umbral, el aire de la tarde los envolvió. Afuera, el cielo comenzaba a tornarse violeta, y el sonido de las campanas se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban a los árboles. Clara respiró hondo, sintiendo por fin el aire libre. Pero no era libertad lo que sentía, era vergüenza. Y un miedo que no sabía nombrar. «No tenía que hacerlo», murmuró sin mirarlo. «Ahora todos hablarán de usted. Dejan de hablar de uno solo cuando uno muere», respondió él con calma. «Así que no me preocupa». Ella intentó sonreír, pero no pudo. Sus ojos estaban vacíos. Él notó la rigidez de sus hombros, la manera en que apretaba el ramo marchito entre los dedos, como si aún necesitara sostener algo para no desmoronarse. «No merecía lo que ocurrió ahí dentro», añadió Adrien. «No merecía casarme con él, eso es cierto», replicó ella con una amarga ironía. «Pero el destino no pregunta si uno está listo para ser humillado». «El destino no humilla, señorita», corrigió él. «Los hombres sí». Clara levantó la vista. Había algo en la voz de ese hombre que la desarmaba. No era la voz de un salvador ni la de un héroe.
Era la voz de alguien que había visto demasiada injusticia y no podía seguir en silencio. ¿Por qué intervino?, preguntó ella finalmente. Porque nadie más lo haría. Pero no me conoce. A veces no hace falta conocer a alguien para saber que está sufriendo una injusticia. Ella lo observó detenidamente. El duque tenía el porte de un guerrero que había dejado atrás las batallas, pero conservaba la mirada de quien sigue dispuesto a luchar. Había cicatrices pequeñas en su mejilla, casi invisibles bajo la luz dorada. Y aunque su rostro era sereno, sus ojos cargaban algo parecido a la soledad. No tenía derecho a detener una boda, susurró Clara, casi en reproche. Tampoco ellos tenían derecho a burlarse de ti, respondió él. El silencio volvió, espeso, lleno de cosas no dichas. Desde el interior del templo se escuchaban voces alteradas. Lady Marguerite gritaba órdenes a los criados, exigiendo que nadie hablara con los periodistas ni con los invitados de la corte. La noticia se expandiría igual. El duque Valmont interrumpió una boda real para defender a una mujer sin dote. Era cuestión de horas. Adrienne notó la mirada preocupada de Clara y dijo, con tono más suave, «¿Puedo llevarte a casa?» «No tengo casa», admitió ella. «Nadie te espera. Solo las deudas de mi padre y los recuerdos que ya no quiero visitar». El duque respiró hondo. «Entonces ven conmigo». Clara lo miró con incredulidad. «¿A dónde?» «A Valmont Hall. No es lejos de aquí». «No puedo aceptar eso, mi señor. No soy su responsabilidad». «Te equivocas», dijo él sin dudar. «A partir de hoy lo eres». «¿Por qué?» «Porque hay cosas que uno no puede permitir que el mundo olvide». La firmeza de sus palabras la dejó sin voz. El carruaje del duque aguardaba en el camino empedrado, escoltado por 2 sirvientes uniformados. Uno de ellos abrió la puerta con respeto, pero sin disimular la sorpresa al ver a la muchacha desarreglada y llorosa. Adrienne subió primero y extendió nuevamente la mano. «No te pido confianza, solo un poco de fe». Clara dudó. Miró hacia la catedral, donde las sombras de los curiosos aún se asomaban a las ventanas. Después miró la mano del duque, la misma que antes la había rescatado, y subió. Dentro del carruaje el silencio fue largo. Las ruedas golpeaban las piedras del camino y el crepitar de las antorchas llenaba el aire con destellos naranjas. Adrienne la observaba discretamente. Clara miraba hacia afuera sin parpadear, con los ojos perdidos en la oscuridad del bosque. «¿Qué pensará hacer conmigo, duque?», preguntó finalmente. «Nada que te haga daño». «¿Y qué pensará el mundo?» «El mundo siempre piensa, y casi siempre piensa mal». Ella suspiró exhausta. «No quiero su compasión. No te la ofrezco». «Entonces, ¿qué es esto?» «Una segunda oportunidad», respondió él sin apartar la mirada. El carruaje avanzó bajo un cielo de estrellas recién nacidas. En algún punto del camino, el llanto que Clara había contenido comenzó a caer sin ruido. Adrienne no dijo nada. Solo tomó su capa y la colocó sobre sus hombros, con un gesto simple y respetuoso. Ella no protestó. El calor del tejido la envolvió, y por primera vez en años sintió que alguien la miraba sin intención de juzgarla. A lo lejos, el bosque se abría, y entre la niebla surgió la silueta de una gran mansión. Valmont Hall, el hogar del duque. Los ventanales brillaban como brasas en la noche. Clara no lo sabía aún, pero detrás de aquellas paredes comenzaría un nuevo destino. Uno tejido no por el oro, sino por el valor de una mirada que se atrevió a detener una boda para salvar un alma. Y mientras el carruaje se perdía entre los árboles, en la catedral aún ardían las velas, consumiéndose lentamente, como si quisieran borrar el eco de la humillación que acababa de terminar. El carruaje se detuvo frente a una residencia imponente, rodeada de cipreses que parecían custodiar el silencio. Valmont Hall no era solo una mansión, era un símbolo. Las paredes de piedra gris, cubiertas por enredaderas, parecían respirar historia. En las ventanas, la luz de las velas dibujaba reflejos dorados sobre el mármol del pórtico,
Clara bajó lentamente, con la capa del duque aún sobre los hombros. El aire olía a lluvia reciente y a rosas silvestres. No se atrevía a mirar directamente la fachada. Era demasiado grande, demasiado ajena a ella. Los sirvientes se alinearon en la entrada, observándola con una mezcla de respeto y desconcierto. Una mujer joven, con el cabello trenzado y un delantal de lino, dio un paso al frente. «Bienvenida, señorita», murmuró sin saber cómo llamarla. «Clara», dijo ella bajando la mirada. «Solo Clara». El duque descendió del carruaje y entregó su bastón a un criado. «Preparen la habitación del ala este», ordenó con calma. «¿La de huéspedes, mi señor?» «No, la que da al jardín». «Pero esa», balbuceó el mayordomo. Esa era la habitación de la difunta. Adrien lo interrumpió con una mirada que no dejaba espacio a preguntas. «Precisamente. Ahora será ocupada de nuevo». Clara lo escuchó sin entender. No sabía que aquella habitación había pertenecido a Isolde, la esposa del duque, fallecida 5 años atrás. Nadie en la mansión hablaba de ella, pero su ausencia se sentía en cada rincón. Cuando entró, el calor del fuego la envolvió. El suelo brillaba como un espejo, y los tapices mostraban escenas de caza y reyes antiguos. Era un mundo que no le pertenecía. Cada objeto tenía historia, peso, linaje. Ella, en cambio, solo tenía su nombre. «No se quede ahí», dijo Adrien notando su rigidez. «Aquí nadie la juzgará». «Eso dijo también el sacerdote antes de que me humillaran», susurró ella con una sonrisa amarga. Él no respondió. Caminó hasta el ventanal y observó la lluvia que comenzaba a caer otra vez. Lo que ocurrió hoy no fue culpa suya. «Tal vez sí», replicó ella. Por creer que el amor podía equilibrar lo que el oro decide, Adrien giró el rostro hacia ella. «El oro compra obediencia, no afecto, y usted demostró más valor que todos esos invitados juntos». Clara lo miró con sorpresa. «¿Valor? No hice nada. Solo fui humillada». Soportó lo insoportable sin perder la dignidad. Eso es algo que pocos logran. Sus palabras cayeron con la misma serenidad que la lluvia. Por primera vez desde la iglesia, Clara sintió que respiraba sin peso. Aún así, no entendía por qué aquel hombre tan poderoso había decidido traerla consigo. No era caridad. Había algo más, algo que él no decía. Un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio. La joven sirvienta entró con un vestido limpio, de color lavanda, y una bandeja con sopa caliente. «Para usted, señorita», dijo dejando la bandeja sobre la mesa. «Gracias», respondió Clara. «Pero no quiero causar molestias». «Aquí nadie es molestia si el duque lo dice», replicó la muchacha antes de salir con una sonrisa tímida. Clara se quedó mirando la sopa humeante. Llevaba horas sin comer, pero su estómago no respondía. Adrien se acercó despacio. «Debe alimentarse». «¿Por qué se preocupa tanto?», preguntó ella alzando la vista. «Porque no todos los días se detiene una boda para proteger a alguien. Y si lo hice, no fue para verla desvanecerse al llegar aquí». Clara lo observó detenidamente. En su mirada no había condescendencia, sino una mezcla de respeto y tristeza. Era un hombre marcado por algo que no entendía. Ella bajó los ojos. «No sé cómo podré pagarle». «No necesito pago». «Entonces, ¿qué espera de mí?». Adrien sonrió levemente, sin alegría. «Que no se rinda tan pronto». Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos, tan frágiles como el humo del fuego. Clara no supo qué responder. Cuando él se retiró, el eco de sus pasos se mezcló con el sonido de la lluvia sobre el techo. La joven se acercó al espejo. Su reflejo mostraba un rostro cansado, pero ya no derrotado. Había algo nuevo en sus ojos, una chispa de vida que ni la humillación había logrado apagar. A lo lejos, el reloj del salón dio las 11. La noche apenas comenzaba en Valmont Hall, y sin saberlo, aquella casa se convertiría en el escenario de un amor que desafiaría todo lo que el mundo creía posible. El primer rayo de sol se filtró tímidamente entre las cortinas de lino, tiñendo la habitación con tonos dorados y rosados. Clara abrió los ojos despacio, confundida por el silencio. Durante un momento no supo dónde estaba.
El techo alto, las molduras doradas, el perfume a madera y lavanda. Nada de eso le pertenecía. Luego recordó la noche anterior, el carruaje, la lluvia, el rostro del duque, y sintió que el corazón le latía con una mezcla de gratitud y desconfianza. Se incorporó despacio. El vestido lavanda descansaba sobre una silla perfectamente doblado. Junto a la cama, una bandeja con pan recién horneado, mermelada y leche tibia. Alguien había entrado mientras dormía. Qué extraño, pensó. Nadie jamás la había cuidado así. Se lavó el rostro con el agua del jarrón de porcelana y se vistió. El espejo la devolvió distinta. La muchacha humillada de la iglesia ya no estaba. Había en su mirada una calma que no conocía. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo no tenía que fingir ser menos de lo que era. Cuando abrió la puerta, el pasillo del ala este se extendía silencioso, con alfombras que amortiguaban los pasos. El aire olía a flores del jardín y a pan tostado. Bajó las escaleras con cautela, hasta escuchar voces en la cocina. «Dicen que el duque la trajo anoche», susurraba una cocinera robusta, amasando pan. «Y que venía vestida de novia, toda llorosa», añadió otra. «Calla», dijo la joven sirvienta que había subido la sopa la noche anterior. «Si el duque la defendió, por algo será». Clara se detuvo tras la puerta, escuchando en silencio. No le molestaba que hablaran de ella. Era inevitable. Pero aquella defensa inesperada la conmovió. Se alejó sin ser vista y siguió por el corredor que daba al jardín. El aire de la mañana era fresco y el rocío brillaba sobre las rosas blancas. El canto de los pájaros se mezclaba con el rumor del río cercano. Por un momento Clara se permitió cerrar los ojos. El sol le acarició el rostro y, por primera vez desde la humillación, respiró sin dolor. «Hermoso lugar, ¿verdad?», dijo una voz a su espalda. Clara se giró. Adrien de Valmont estaba de pie junto al arco de piedra, con una taza de café en la mano. Llevaba una camisa blanca sin chaleco, algo inusual para él. Parecía menos duque y más hombre. Su cabello oscuro caía sobre la frente y la luz del sol le dibujaba una sombra suave en el rostro. «No lo escuché llegar», dijo ella inclinándose con timidez. No quise asustarla. Suelo venir aquí al amanecer. Es la única hora en que Valmont Hall guarda silencio. «Es un silencio bonito», respondió ella. «No como el de la iglesia». Él asintió despacio. «El silencio puede ser cruel o compasivo. Depende de quién lo escuche». Caminaron unos pasos entre los rosales. Ninguno hablaba, pero el silencio entre ellos era cómodo, casi necesario. Adrien observaba los pétalos caer sobre el suelo húmedo. Clara se atrevió a preguntar, «¿Por qué vive tan apartado?» «Todos en el pueblo lo respetan, pero también lo temen». Él sonrió apenas, «porque el respeto y el miedo suelen ser hermanos». «¿Y la soledad?», dijo ella con suavidad. «La soledad es el precio que se paga por no parecer débil». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Clara lo miró con un destello de empatía. «No creo que la compasión sea debilidad», dijo. «Usted me salvó por compasión, y eso no lo hace débil». Adrien la miró directamente, como si buscara confirmar que hablaba en serio. «No lo hice por compasión», dijo al fin con voz baja. «Lo hice porque me recordaste a alguien que también fue humillada injustamente». Ella no preguntó quién. No hacía falta. Había algo en el tono de su voz que hablaba de duelo. El viento sopló, moviendo los mechones de su cabello, y Clara bajó la mirada. «Gracias por permitirme quedarme», murmuró. «No sé cuánto tiempo». «El que necesites», interrumpió él. «Esta casa no le pertenece a nadie, solo al recuerdo. Quizás tú puedas llenarla de vida otra vez». Clara sonrió, tímida, sorprendida por la ternura de aquella frase. Adrien dejó la taza sobre el muro y por primera vez la observó sin reservas. Había en ella una fuerza silenciosa que desafiaba la tristeza, una dignidad que el dinero no podía comprar. El reloj de la torre marcó las 8. El día había comenzado y con él algo nuevo se estaba formando entre ambos. Ni promesa ni deseo, sino una comprensión mutua, nacida del dolor compartido. Mientras regresaban hacia la galería,
Clara pensó que quizás el destino no la había castigado, sino guiado. Y Adrienne, al mirarla de reojo, comprendió que aquella muchacha no era una carga. Era el primer rayo de luz que había entrado en Valmont Hall desde hacía demasiado tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una calma aparente. Clara se acostumbraba poco a poco al ritmo de Valmont Hall, el sonido del piano en las tardes, las conversaciones apagadas de los sirvientes, el crujir de la madera bajo los pasos del duque cuando recorría la galería principal. Aún así, sabía que aquella paz era frágil. Los ojos la seguían donde quiera que iba. En el comedor, las conversaciones se detenían apenas entraba. En la cocina, las risas cesaban al oír su voz. Todos sabían quién era, o al menos creían saberlo. La muchacha sin dote, la novia abandonada que el duque trajo bajo su techo. Nadie comprendía por qué. La mañana del cuarto día, mientras caminaba por el jardín con una cesta de flores, escuchó dos voces tras la fuente de piedra. ¿Has visto cómo la trata?, decía una doncella. El duque nunca mira a nadie así. No durará mucho, respondió la otra. Las nobles del consejo ya enviaron cartas. No permitirán que una desconocida viva aquí sin explicación. Clara se detuvo conteniendo la respiración. Sabía que hablarían, pero no imaginaba que las noticias viajarían tan rápido. Los rumores eran como la lluvia fina, imperceptible al principio, pero capaz de empapar todo un reino. Esa misma tarde, Adrienne recibió una carta con sello dorado. El mensajero real, vestido con uniforme escarlata, la entregó en mano. Clara lo vio desde la galería superior. El duque abrió el sobre y leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero la tensión en su mandíbula lo delató. Cuando levantó la vista, sus ojos la buscaron, como si ya supiera que ella había presenciado el momento. Esa noche la invitó a cenar en el salón principal. La mesa era larga, adornada con candelabros y porcelana fina. Solo había 2 lugares servidos. Ella llegó con paso inseguro, vestida con un modesto traje azul que una de las sirvientas le había prestado. Él se levantó al verla. «Los rumores son inevitables», dijo sin rodeos, «pero no deben asustarte». «No me asustan», respondió ella. «Me entristecen. No por mí, sino por usted». Adrienne esbozó una sonrisa leve. ¿Por mí? Sí, le están juzgando por proteger a alguien que no merece ni su nombre ni su techo. Eso lo dirán quienes confunden el valor con el apellido. El mundo entero lo confunde, mi señor. Entonces habrá que recordarle la diferencia. Clara bajó la mirada conmovida. Sabía que esas palabras le costarían enemigos. No entendía por qué lo hacía, ni qué veía él en ella, pero algo en su voz, una mezcla de determinación y melancolía, le hacía confiar. La cena transcurrió en silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales acompañaba la conversación que ninguno se atrevía a comenzar. Hasta que Adrienne habló. «He convocado al consejo de la región para mañana. ¿Vendrán a cenar aquí?» «¿Aquí?», preguntó ella sorprendida. «Sí, y quiero que estés presente». «¿A su mesa?». «Eso sería impropio». «No será una cena, Clara, será una lección». Ella lo miró sin comprender del todo, pero no insistió. Sabía que el duque no hablaba en vano. La noche siguiente, los carruajes comenzaron a llegar poco antes del crepúsculo. Los nobles descendían envueltos en capas pesadas, sus rostros fríos bajo la luz de las antorchas. Las voces se mezclaban con el sonido del vino y las risas forzadas. Cuando Clara apareció en el salón, los murmullos fueron inmediatos. «¿Quién la ha invitado? Dicen que vive aquí desde la boda interrumpida». «¡Qué escándalo!». «El duque ha perdido el juicio». Adrienne entró detrás de ella. El murmullo cesó. Su sola presencia imponía respeto. «Buenas noches, señores», dijo con tono firme. «Sé que muchos han venido por cortesía y otros por curiosidad, pero esta noche no hablaremos de linajes ni de fortunas. Hablaremos de algo más antiguo, la dignidad». Los invitados se miraron entre sí incómodos. El duque continuó. «Hace días, una mujer fue humillada frente a todos por no tener dote, por carecer de oro y de nombre. Yo estaba allí.
y no podía quedarme de brazos cruzados mientras la nobleza convertía una ceremonia sagrada en un espectáculo. Sus palabras cayeron como piedras. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Desde entonces, esa mujer vive bajo este techo, no como una protegida ni como una invitada, sino como alguien a quien se le debe respeto. Clara sintió que el corazón le temblaba. El salón entero la observaba, y el peso de aquellas miradas casi la derrumbó. Pero Adrien siguió hablando. La dote puede comprar vestidos, pero no carácter. El linaje puede dar poder, pero no honor. Y si proteger a alguien que fue humillado es motivo de escándalo, entonces prefiero ser un escándalo antes que un cobarde. El silencio fue absoluto. Una de las damas del consejo dejó caer su abanico. El eco del objeto contra el mármol sonó como un disparo. Clara levantó la vista y lo vio. El duque de pie, erguido, mirándola con serenidad. Nadie había hablado jamás así frente a la nobleza, y en ese instante comprendió que lo que él hacía no era un gesto de compasión, sino de rebeldía. Cuando la cena terminó, los invitados se marcharon en un silencio tenso, incapaces de sostener la mirada del anfitrión. Clara permaneció quieta hasta que el último carruaje desapareció entre los árboles. Entonces, sin poder contenerse, se acercó al duque. «¿Por qué hace todo esto por mí?», preguntó con voz temblorosa. Adrien la miró con una calma que dolía. «Porque no es por ti», Clara respondió. «Es por todos los que alguna vez fueron humillados y no tuvieron quien hablara por ellos». Ella lo miró, con los ojos húmedos, y comprendió que aquel hombre llevaba sobre los hombros más que un título. Llevaba el peso de su propio pasado. Y aunque aún no sabía cómo ni por qué, Clara sintió que aquel acto público había sellado un destino que ya los unía más de lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Las noticias se esparcieron por el reino como fuego entre hojas secas. La cena en Valmont Hall se convirtió en el tema principal de las tertulias, los mercados y las tabernas. Un duque defendiendo públicamente a una mujer sin dote era algo que desafiaba siglos de tradición. Algunos lo llamaban acto de nobleza, otros locura amorosa, pero para la corte era simplemente una provocación. Las cartas comenzaron a llegar una tras otra. Cartas con sellos de familias antiguas, llenas de palabras cuidadosas, pero venenosas. Esperamos, Su Excelencia, que esta situación no empañe la reputación de su linaje. Su compasión es admirable, aunque quizá mal interpretada. Adrien las leía sin emoción y las arrojaba al fuego. Clara las veía arder en silencio, sintiendo el peso de una culpa que no le pertenecía. «No debería hacerlo», le dijo una tarde, mientras él observaba las llamas consumir el papel. «¿Quemarlas? Enojar al mundo por mi causa». Adrien sonrió con ironía. «El mundo se enoja incluso cuando uno respira diferente. No pienso disculparme por actuar con humanidad». Sin embargo, las consecuencias no tardaron en llegar. Una mañana, los criados corrieron al ver el carruaje que se acercaba por el camino de los cipreses. Era blanco, ostentoso, con el escudo de la familia de Saint Clair en las puertas. Y dentro de él, una mujer que había sido tema de conversación durante años, la marquesa Elodie de Saint Clair, prima lejana del duque y una de las mujeres más influyentes de la región. Descendió del carruaje con un vestido de terciopelo rojo y mirada de hielo. Su belleza era imponente, calculada. No caminaba, deslizaba. Los sirvientes se inclinaron y ella apenas los miró. Cuando entró en el salón principal, Adrien la recibió con un gesto contenido. «No esperaba su visita, marquesa». «Lo sé», respondió ella sonriendo con cortesía. «Precisamente por eso he venido». Clara observaba desde el pasillo, sin ser vista. Elodie posó la mirada sobre ella al instante, como si su instinto reconociera dónde estaba el punto débil del lugar. «¿Y esa es?», preguntó sin disimulo. «La causa de tanto ruido. Su nombre es Clara de Montreux», respondió Adrien. «Oh, de Montreux. Qué interesante. Creí que esa familia había desaparecido junto con sus deudas». El silencio se volvió pesado.
Clara sintió cómo la sangre le subía al rostro. Adrien dio un paso adelante. Tenga cuidado, Elodie. Aquí no está en un salón de París. Tranquilo, primo, dijo ella con un aire de falsa inocencia. Solo vine a recordarte que tus acciones afectan a más personas de las que imaginas. El Consejo de Nobles está dividido. Algunos creen que has perdido la razón, otros que has perdido el corazón. Adrien sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Y usted en qué lado está? Elodie sonrió lentamente. En el de los que saben que el amor es un lujo que solo los tontos se permiten. Se giró hacia Clara y la examinó como quien evalúa una joya imperfecta. Debes de ser muy persuasiva para que un hombre como él ponga en riesgo su nombre por ti. Clara respondió con serenidad, aunque su voz temblaba. No he pedido nada. Oh, querida, los favores que no se piden suelen ser los más costosos. Adrien intervino antes de que Clara pudiera responder. Basta, Elodie. No has venido a aconsejarme sino a espiar. Ella se encogió de hombros. Tal vez, pero recuerda, los ojos del reino están sobre ti. Y si no tienes cuidado, no solo perderás tu título, sino también la poca paz que te queda. Con un gesto de desdén, salió del salón y volvió a su carruaje. Su perfume quedó flotando en el aire como una amenaza. Esa noche Clara no pudo dormir. Desde la ventana veía las luces de las antorchas reflejarse en el lago. Pensaba en las palabras de la marquesa, en el tono con que había pronunciado su nombre, como si fuera una mancha. El miedo se mezclaba con algo nuevo, una especie de rabia contenida. Al amanecer bajó al jardín. Adrien estaba allí, con el abrigo sobre los hombros, mirando el horizonte. Debería haberla ignorado, dijo ella acercándose. No merezco que se enfrente a todos por mí. No se trata de merecer, respondió él sin mirarla. Se trata de justicia. Pero la justicia no existe para los que nacen sin apellido. Adrien giró hacia ella con los ojos encendidos. Entonces la crearemos. Sus palabras la estremecieron. Había una convicción en él que trascendía el orgullo. No hablaba como un noble, sino como un hombre que estaba dispuesto a desafiar el mundo entero por lo que creía correcto. Clara, añadió más suave, lo que dije frente a todos no fue un impulso, fue una decisión, y no pienso retractarme. Ella bajó la mirada. ¿Y si lo pierde todo? Entonces sabré que al menos lo perdí por algo que valía la pena. El viento movió las ramas del jardín y un rayo de sol se filtró entre los árboles, bañando sus rostros con luz cálida. Clara sintió que algo cambiaba entre ellos. Ya no era gratitud ni temor. Era una conexión silenciosa, profunda, inevitable. La historia de su humillación había dejado de ser una tragedia para convertirse en una rebelión compartida. Y aunque aún no lo sabían, el gesto del duque no solo había desafiado a la nobleza, había encendido la primera chispa de una guerra silenciosa entre dos mundos, el del privilegio y el de la dignidad. Los rumores ya no eran rumores, eran titulares, canciones de taberna y cartas selladas con amenaza. El duque de Valmont ha perdido la razón, decían unos. Se ha enamorado de una plebeya, murmuraban otros. Pero lo cierto era que su nombre había dividido al reino en dos, los que veían en su acto un gesto de humanidad, y los que lo consideraban una afrenta al orden establecido. Una mañana gris, el sonido de cascos rompió el silencio del valle. Un carruaje negro, escoltado por guardias reales, se detuvo frente a los portones de Valmont Hall. De él descendieron 3 hombres vestidos con capas grises y medallas en el pecho, inspectores del Consejo de la Corona. Venían en nombre del rey. Adrien los recibió en el salón principal sin mostrar sorpresa. Clara observaba desde el corredor superior, oculta tras las columnas, con el corazón encogido. El más alto de los 3, Lord Bernier, habló con voz solemne. Su excelencia, la corona ha recibido múltiples quejas sobre su conducta reciente. ¿Conducta?, repitió Adrien con una calma peligrosa. ¿Desde cuándo la justicia se confunde con conducta? Desde que un noble decide proteger a quien no pertenece a su rango, intervino otro.
Su reputación, señor, está siendo cuestionada por toda la corte. Adrián se levantó lentamente. Mi reputación no me interesa. Lo que me interesa es no convertirme en uno de ustedes, hombres que sirven a un sello en lugar de servir a la verdad. Los tres intercambiaron miradas tensas. El consejo exige que la joven Clara de Montreux abandone Valmont Hall, dijo Bernier con firmeza. Su presencia aquí es considerada impropia y causa de escándalo. No lo hará, respondió Adrien sin dudar un segundo. Entonces el consejo iniciará un proceso formal para retirarle su título y sus tierras. El silencio se hizo espeso. Clara bajó la escalera, incapaz de quedarse quieta. Sus pasos resonaron sobre el mármol y todos se giraron hacia ella. «Deténganse», dijo con voz temblorosa pero firme. «No es culpa del duque. Fui yo quien insistió en quedarme. Si alguien debe irse, seré yo». Adrien la miró con una mezcla de orgullo y desesperación. «No permitiré eso», dijo él, avanzando un paso. Pero ella lo interrumpió. «Usted me salvó de la humillación. No permitiré que ahora lo humillen a usted por mi causa». Lord Bernier la observó con desdén. «¡Qué noble!», dijo con sarcasmo. «Pero su sacrificio no cambia el hecho de que usted no pertenece aquí». Clara respiró hondo, sintiendo el temblor en sus manos. «Tal vez no pertenezca a este palacio», dijo, «pero pertenezco a algo que ustedes han olvidado, al respeto». Su voz resonó en la sala como una campana. Los sirvientes, que observaban desde lejos, contuvieron el aliento. «¿Cree usted», continuó Clara, «que el valor depende del apellido? Si fuera así, el mundo estaría lleno de héroes. Y está lleno de cobardes». Los tres hombres la miraron desconcertados por su audacia. Adrien sonrió apenas orgulloso. «Basta», dijo Bernier con frialdad. «El consejo no debate con mujeres sin título». «Entonces, tal vez el consejo debería aprender a escuchar antes de hablar», replicó Adrien. «Porque hoy la única voz que ha dicho algo honorable en esta sala no ha sido la suya, sino la de ella. Los inspectores se marcharon al anochecer sin respuesta clara, pero con la furia ardiendo en los ojos. Clara sabía que volverían. El reino nunca olvidaba una desobediencia. Esa noche el palacio parecía más grande, más silencioso. Adrien estaba junto al fuego con la mirada perdida. Clara entró sin anunciarse. «No debió enfrentarse a ellos», dijo ella suavemente, «y dejar que me digan a quién puedo proteger». «Jamás». Ella se acercó. El fuego proyectaba sombras sobre sus rostros. Por un momento el tiempo pareció detenerse. «Lo que hiciste hoy», dijo él, «me recordó algo que había olvidado, que la verdad no necesita permiso para hablar». Clara sonrió débilmente. «Y sin embargo hablar tiene un precio. Entonces lo pagaré». Hubo un silencio largo, denso, cargado de lo que ambos querían decir y aún no se atrevían. Ella se sentó frente al fuego mirando las brasas. «Cuando me defendió aquella noche en la iglesia», murmuró, «pensé que lo hacía por compasión. ¿Y ahora qué piensa? Que lo hizo porque también necesitaba salvarse a sí mismo». Adrien la miró sorprendido. Ella no lo miraba. Sus ojos seguían las llamas. Pero en su voz había una verdad que él no podía negar. «Puede que tenga razón», dijo al fin. «A veces uno rescata a otros solo para recordar quién era». El fuego crepitó. Una brisa entró por la ventana moviendo las cortinas. Clara se levantó, pero él la detuvo con una pregunta. «¿Sabe lo que todos ellos temen?» Ella negó con la cabeza. «Temen que el amor sea más fuerte que sus leyes». Clara no respondió. Solo lo miró. Y en ese silencio algo cambió para siempre. Por primera vez desde su humillación, Clara no sintió vergüenza ni miedo, solo la certeza de que estaba donde debía estar, y que el mismo destino que la había hecho caer de rodillas frente a un altar, la había traído hasta el único hombre que tuvo el valor de detener la ceremonia. Esa noche, mientras las campanas lejanas marcaban la medianoche, los dos permanecieron en el salón frente al fuego. Fuera, el viento agitaba las ramas, como si presintiera la tormenta que se acercaba, porque el consejo no había terminado, y la próxima vez no vendría con cartas, sino con órdenes reales. 3 días después del enfrentamiento con el consejo,
El cielo amaneció cubierto por una neblina densa. El aire olía a lluvia, pero también a amenaza. En los pasillos de Valmont Hall, los sirvientes se movían con nerviosismo. Algo se avecinaba. Un mensajero real había sido visto cruzando los campos con el estandarte de la corona. Clara lo supo antes de que el carruaje apareciera. El silencio del valle era demasiado pesado. Estaba en la galería cuando vio los cascos brillar entre la niebla. Un jinete con capa roja descendió y golpeó las puertas con fuerza. Llevaba en la mano un pergamino sellado con cera dorada, el sello real. Adrien bajó las escaleras con paso firme, vestido con su abrigo oscuro y el rostro impasible. Los sirvientes se apartaron conteniendo la respiración. El mensajero hizo una reverencia y habló en voz alta, para que todos oyeran. Por orden de su majestad el rey Charles IV, el Consejo de la Corona decreta la suspensión temporal de los derechos y títulos del duque Adrien de Valmont, hasta que se determine si sus actos han comprometido la integridad moral de la nobleza. Asimismo, se ordena su presencia en la capital para comparecer ante el Tribunal Real. Un murmullo recorrió el salón. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El duque extendió la mano y tomó el documento con calma, como si ya lo hubiera esperado. «Dígale a su majestad», dijo con voz serena, «que asistiré no para defender mi nombre, sino para recordarle que la dignidad no se mide con sellos ni con coronas». El mensajero asintió, sin atreverse a responder, y se retiró apresuradamente. Cuando la puerta se cerró, el silencio se apoderó del salón. Clara dio un paso al frente. «Debe negarse», dijo con voz temblorosa. «Si va, lo destruirán». Adrien la miró con ternura. «Si no voy, habrán destruido algo peor. Mi palabra. Pero es una trampa. Lo sé, y aún así debo ir». Ella lo observó con los ojos llenos de angustia. «¿Y qué será de Valmont Hall? ¿De todos los que dependen de usted?» «Por eso debo ir», repitió él. «Si huyo, perderé más que mis tierras. Perderé el respeto de quienes creen en mí». Clara apretó los puños, intentando contener las lágrimas. «Entonces iré con usted». «No», respondió él con voz baja pero firme. «¿Por qué no? Porque alguien debe quedarse aquí». «¿A qué?» «A ver cómo destruyen su nombre». Adrien se acercó despacio. «A protegerlo». Sus palabras fueron suaves pero definitivas. Clara lo miró sin entender. «No soy nadie, Adrien. No tengo poder ni apellido». «Tienes algo más fuerte que todo eso», dijo él. «Credibilidad. Ellos pueden temerme, pero te escucharán a ti». Ella negó con la cabeza, sin poder contener la emoción. «¿Y si me fallan las fuerzas? Entonces recuerda lo que te dije la primera noche. Ninguna lágrima tuya caerá en vano». Esa tarde, el duque preparó su partida. El sonido de los cascos resonaba en el patio como un tambor lejano. Clara lo observaba desde los escalones de piedra, con la capa de él aún sobre los hombros. El viento agitaba su cabello y las hojas caían como presagios. Adrien se detuvo frente a ella. «Valmont Hall es tuyo mientras yo no esté. No puedo aceptar eso. No es una oferta. Es una promesa». «¿Y si no vuelve?», preguntó ella con un hilo de voz. «Entonces sabrás que lo intenté. Pero no digas eso ahora. La duda no debe acompañarme en el camino». Él subió al caballo y la miró por última vez. El silencio que los envolvía era más elocuente que cualquier despedida. Clara intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El duque inclinó la cabeza, como si quisiera grabar su rostro en la memoria, y partió. El sonido de los cascos se perdió entre los árboles. Cuando el último eco desapareció, Clara sintió que todo el castillo se quedaba vacío. Los sirvientes miraban desde lejos, sin saber qué hacer. Ella respiró hondo y levantó la cabeza. «Nadie tocará nada», dijo con voz firme. «Valmont Hall seguirá siendo lo que él construyó». Los criados se miraron entre sí, sorprendidos por la fuerza en su tono. Por primera vez, la muchacha que había llegado llorando de una boda rota hablaba como una señora. Una mujer que ya no necesitaba permiso para quedarse en pie. Esa noche la lluvia volvió.
Clara caminó por los pasillos, sola, mientras los retratos de los antiguos duques la observaban en silencio. Se detuvo frente al gran cuadro de Adrien, pintado años atrás. La mirada del retrato era la misma que la había sostenido en la iglesia, firme, serena, incorruptible. «No dejaré que te quiten lo que eres», susurró, «ni que borren lo que hiciste por mí». Al día siguiente, un nuevo carruaje se detuvo frente al portón. De él descendió una mujer con sombrero de encaje y rostro altivo. Clara la reconoció al instante, Élodie de Saint-Cler. La marquesa venía por segunda vez, esta vez con una sonrisa calculada. «Así que el duque se ha marchado», dijo fingiendo sorpresa. «Sí», respondió Clara con serenidad. «Qué imprudente dejarte sola en una casa tan grande, llena de historia y secretos». «No estoy sola», dijo Clara. «Estoy en su lugar». Élodie la miró con un destello de burla. «Veremos cuánto dura esa ilusión». Clara no respondió. Solo la sostuvo con la mirada, con la misma calma que había aprendido del hombre que detuvo una boda para salvar su dignidad. Por primera vez no sintió miedo de esa mujer, ni de la nobleza, ni del mundo, porque sabía que ahora la lucha ya no era solo por el duque, era por todo lo que representaba. El amanecer se filtraba gris sobre los ventanales cuando el séquito de la marquesa Élodie de Saint-Cler cruzó el portón de Valmont Hall. 5 carruajes, 2 doncellas, un secretario y una escolta de soldados con el emblema de su familia. No venía de visita. Venía a inspeccionar, a olfatear debilidad, a ocupar el espacio que el duque había dejado vacío. Clara los observó desde el balcón del piso superior, envuelta en la capa del duque. No tenía joyas, ni rango, ni derecho a dar órdenes, pero tenía algo que Élodie jamás entendería, la legitimidad que nace de la lealtad. El eco de los tacones de la marquesa resonó como una declaración de guerra al entrar en el vestíbulo. Llevaba un vestido color borgoña, con cuello alto y mangas rígidas. Su perfume llenó el aire antes que sus palabras. «Qué silencio tan extraño para una casa tan grande», dijo con un tono teatral. Quizás el duque dejó más vacío del que imaginábamos. Clara descendió las escaleras despacio, sin escolta ni miedo. Los sirvientes, alineados a los costados, observaban expectantes. «Valmont Hall no está vacío, marquesa», dijo Clara con voz firme. «Solo más tranquilo que antes». Élodie sonrió ladeando la cabeza. «Qué encantador. Y qué temerario hablarme con tanta seguridad bajo un techo que no es tuyo». «No lo era», respondió Clara, «pero fue el propio duque quien me pidió cuidarlo». «¿Cuidarlo?», rió Élodie con burla contenida. «¿Una campesina cuidando un legado de siglos? Es adorable», Clara sostuvo la mirada. «No soy campesina. Soy una mujer que fue humillada frente a Dios y frente al reino. Y aún así sigo de pie». La marquesa arqueó una ceja. «Sí, de pie, gracias a él. Sin el duque, ¿quién serías?» «Alguien que todavía cree en lo que él defendió», respondió Clara, «que la dignidad no necesita apellido». El murmullo entre los criados creció. Algunos bajaron la vista, pero otros, por primera vez, asintieron discretamente. Élodie notó el cambio. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. «Vaya, parece que ya te creen la nueva señora de la casa». «No necesito que lo crean», replicó Clara. «Me basta con hacerlo bien». La marquesa giró hacia el mayordomo, un hombre anciano de rostro severo. «Señor Beaumont, tengo órdenes del consejo. Esta propiedad será supervisada hasta el regreso del duque. A partir de hoy todos los informes deben pasar por mí». Beaumont vaciló. Sus ojos buscaron los de Clara, que permanecía erguida. Ella dio un paso al frente. «No, el duque confió en mí. Hasta que él regrese, las decisiones de Valmont Hall pasan por mi palabra». Élodie soltó una carcajada breve. «¿Tu palabra? No tienes más autoridad que una flor marchita». Clara respiró hondo y su voz salió más firme que nunca. «Las flores marchitas también dejan aroma. Y a veces, incluso las raíces sin brillo son las que sostienen el jardín». El silencio fue absoluto. Beaumont, después de una pausa que pareció eterna, inclinó ligeramente la cabeza hacia ella. «Como usted diga, señorita de Montreux».
Elodie giró hacia él indignada. ¿Y qué está haciendo? Cumpliendo las últimas órdenes que el duque me dio, dijo él sin temblar. Obedecer a quien él dejó en su lugar. La marquesa enrojeció. Esto es una insolencia. No, marquesa, intervino Clara con calma. Es lealtad. Los sirvientes comenzaron a moverse. Algunos bajaron al salón, otros regresaron a sus tareas. Nadie la miraba con lástima, solo con respeto. Por primera vez, Clara no era una huésped, era el centro alrededor del cual giraba la casa. Esa tarde, Elodie intentó instalarse en el ala norte, reclamando su derecho de inspección. Pero el personal se movía según las órdenes de Clara, y nada ocurría sin su consentimiento. El fuego se encendía cuando ella lo pedía. Las puertas se abrían cuando ella lo aprobaba. Y hasta los caballos, acostumbrados a la voz del duque, respondían ahora a su tono tranquilo y seguro. El orgullo de la marquesa comenzó a resquebrajarse. Intentó intimidarla con palabras dulces y veneno escondido. Querida, los hombres como el duque cambian de lealtad tan rápido como el viento. ¿De verdad crees que recordará a una muchacha cuando la corte lo rodee de oro y promesas? Clara la miró sin pestañear. No me importa que me recuerde. Me basta con no olvidar quién soy yo. Elodie la observó con una mezcla de sorpresa y rabia. No esperaba esa respuesta. Detestaba ver en ella una fuerza que ni el linaje podía comprar. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes. Clara recorrió la casa con una lámpara en la mano, asegurándose de que todo estuviera en orden. Al pasar por el despacho del duque, se detuvo. Sobre el escritorio aún reposaba el mapa que él había usado en sus viajes por el reino. Tocó el borde del papel y por un instante cerró los ojos. Cumpliré su palabra, susurró. Haré que Valmont Hall siga de pie, aunque el mundo intente derribarlo. Detrás de ella, la puerta se abrió suavemente. Era Beaumont. Señorita, dijo con voz grave, los criados quieren hablar con usted. Clara se volvió confundida. ¿Conmigo? Sí, quieren saber si pueden seguir trabajando bajo sus órdenes mientras el duque esté ausente. Clara sintió que el corazón le temblaba. Miró al anciano mayordomo y luego al fuego del candelabro. No soy la dueña de esta casa, dijo, pero les prometo que mientras esté aquí nadie los humillará, ni los usará, ni los echará. Beaumont asintió con una leve sonrisa. Eso basta, señorita. Eso es exactamente lo que un verdadero Valmont diría. Clara quedó sola después de que él se retirara. Por la ventana vio la silueta de la marquesa en el jardín, de pie bajo la lluvia, mirando el palacio con furia silenciosa. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero por primera vez no sintió miedo. El fuego que Adrien había encendido en ella ya ardía con vida propia. Y esa noche, bajo la tormenta, Clara de Montreux dejó de ser la mujer que fue humillada en su boda, para convertirse en la guardiana del nombre de Valmont. Pasaron 6 días desde la partida del duque. 6 amaneceres iguales, envueltos en un silencio que parecía no pertenecer al tiempo. Clara mantenía la rutina con disciplina. Repasaba las cuentas, supervisaba a los criados, atendía los cultivos que rodeaban la mansión. Todo funcionaba con una calma frágil, sostenida por su voluntad. Pero cada noche, cuando la casa dormía, subía al torreón y miraba hacia el camino del sur, donde las luces se perdían entre las colinas. Esperaba ver un carruaje regresar. Nunca lo veía. La marquesa Elodie seguía allí, instalada como una sombra elegante. No hablaba mucho, observaba, esperaba, y cada día su sonrisa era más afilada. Una mañana, mientras Clara ayudaba a la joven sirvienta a doblar manteles, un jinete apareció en el horizonte. El caballo venía cubierto de polvo y sudor. El corazón de Clara se agitó, por fin noticias. Pero cuando el hombre desmontó, su rostro era sombrío. Traía un sobre sellado con el emblema real. «Es para usted, señorita», dijo con voz baja. «El duque me pidió que se lo entregara si algo le ocurría». Clara tomó la carta con manos temblorosas. El sello estaba roto, como si el mensajero lo hubiera abierto para leerlo en el camino.
Dentro había una nota breve escrita con la letra firme de Adrien. Si lees esto es porque no he podido regresar. No temas por mí. Hice lo correcto y por eso debo pagar el precio. La verdad siempre tiene enemigos, pero también tiene testigos. Cuida Valmont Hall, cuida tu corazón. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde está?, preguntó. El mensajero bajó la mirada. Arrestado, señorita. Lo llevaron al tribunal de la capital. El consejo lo acusa de desacato y de desacreditar la autoridad de la corona. ¿Desacato?, susurró Clara. Por defender a una mujer. Por hacerlo en público, respondió el hombre. Y por no retractarse, el suelo pareció girar bajo sus pies. Beaumont, que había escuchado desde la puerta, se acercó de inmediato. «Señorita, debe mantenerse firme». «¿Firme?», repitió ella casi sin voz. «Lo enviaron a prisión por un acto de bondad. ¿Y debo quedarme aquí mirando?». Elodie apareció entonces, impecable, con una copa de vino en la mano. «Oh, qué tragedia», dijo con fingida compasión. «Supongo que algunos hombres no saben cuándo detenerse». Clara la miró con fuego en los ojos. «No hable de él». «Tranquila, querida. No tengo intención de hablar. Solo de observar cómo te derrumbas». «No me derrumbaré», replicó Clara. «Claro que sí. Todos lo hacen, tarde o temprano». La marquesa giró y se marchó lentamente, dejando su perfume en el aire. Clara cerró los puños con fuerza. Sentía una rabia que nunca había sentido antes. No contra el rey, no contra el consejo, sino contra el miedo. Esa noche, el cielo rugió con una tormenta violenta. Los relámpagos iluminaban los corredores de piedra y el viento hacía vibrar las ventanas. Clara caminaba de un lado a otro en la biblioteca con la carta entre las manos. Beaumont entró sin anunciarse. «Señorita, no ha comido nada». «No puedo», susurró ella. «No mientras él esté encerrado por mi culpa». «No es su culpa. Usted no lo obligó a nada». «No, pero fui la razón». El viejo mayordomo la miró con afecto. «Si algo aprendí del duque», dijo, «es que la razón no siempre es una carga. A veces es una bandera». Clara levantó la vista. «¿Cree que él volverá?». «No lo sé», respondió. «Pero sé que, si estuviera en su lugar, usted iría a buscarlo». El silencio que siguió fue largo. Después, Clara dobló la carta y la guardó contra el pecho. «Tiene razón». «¿Qué va a hacer?». «Lo que nadie espera de mí». Al amanecer, el cielo seguía cubierto, pero la tormenta había pasado. Los caballos estaban ensillados en el establo y una pequeña maleta descansaba sobre el banco del carruaje. Beaumont la esperaba, con expresión preocupada. «¿Está segura, señorita? El viaje es largo, y la capital no es lugar para una mujer sola». «No estaré sola», dijo ella subiendo al carruaje. «Llevo su palabra conmigo». El mayordomo asintió con respeto. «Entonces, lleve también esto», dijo entregándole un medallón de plata con el escudo de Valmont. Se lo dio su padre al duque cuando juró proteger estas tierras. Si lo muestran en el tribunal, sabrán que habla en nombre de Valmont. Clara lo tomó con reverencia. «Gracias, Beaumont». «No me dé las gracias, señorita. Regrese con él». El carruaje partió entre la neblina. Clara miró hacia atrás una última vez. Las torres de Valmont Hall se perdían entre las nubes, majestuosas y silenciosas. Pero en su corazón no quedaba espacio para la nostalgia, solo para la determinación. Sabía que el viaje sería largo y peligroso. Sabía que el consejo no la recibiría con amabilidad. Y sobre todo, sabía que Elodie aprovecharía su ausencia para sembrar veneno. Aún así, no vaciló. Mientras el carruaje descendía hacia el valle, el viento soplaba con fuerza, arrancando hojas y levantando polvo. Clara apretó el medallón entre las manos. «Espéreme, Adrien», susurró. «No dejaré que lo castiguen por mi vergüenza». Y en ese instante, en medio del ruido del cielo y del trote de los caballos, Clara de Montreuil dejó de ser una huésped del destino para convertirse en su dueña. El carruaje avanzaba lento por caminos de piedra y barro. Las ruedas chirriaban entre la niebla de la madrugada, mientras el viento arrastraba hojas secas sobre el valle. Clara había viajado durante 2 días sin descanso. Llevaba solo lo esencial: un vestido oscuro, el medallón de Valmont Hall y la carta del duque doblada dentro de su corsé.
Cada golpe del carruaje le recordaba la distancia entre su mundo y el de él, pero no tenía miedo. La fe en Adrien era su brújula, y el amor su única armadura. Al tercer amanecer, las murallas de la capital surgieron en el horizonte. Eran altas, frías, hechas para intimidar. Las torres doradas del palacio reflejaban el sol, como si no pertenecieran al mismo mundo que los campos que ella había dejado atrás. El guardia que la detuvo en la entrada del puente la miró con desdén. «¿No propósito de su visita?» «Vengo a hablar con el consejo», respondió ella. «¿En nombre de quién?» Clara levantó el medallón. El soldado lo miró y frunció el ceño. «Ese emblema pertenece al duque de Valmont, y hablo en su nombre». El guardia dudó un instante, pero finalmente levantó la barrera. «Tendrá que presentar su caso al secretario real. No espere ser recibida con amabilidad». Clara asintió sin responder y siguió su camino. Cada paso dentro de la ciudad era una mezcla de asombro y hostilidad. Calles empedradas, carruajes relucientes, perfumes caros, miradas que la atravesaban como cuchillos. Las damas la observaban con desprecio, los comerciantes cuchicheaban a su paso. Todos sabían quién era. La mujer por la que el duque perdió su título llegó al tribunal al mediodía. Un edificio imponente, con columnas de mármol y tapices reales. El aire olía a incienso y poder. En las escaleras, un hombre con una capa gris la detuvo. «Las audiencias están cerradas. He venido a hablar por el duque Adrien de Valmont. Nadie puede hacerlo sin invitación». Clara dio un paso adelante y su voz se alzó con una fuerza que nadie esperaba. «Entonces considere esta mi invitación». El hombre vaciló. Antes de que pudiera responder, las grandes puertas del tribunal se abrieron desde dentro. Un eco de voces solemnes llenó el vestíbulo. Clara cruzó el umbral. El interior era majestuoso. Un salón con bóvedas altas, lleno de nobles sentados en semicírculo. En el centro, encadenado con grilletes de plata, estaba Adrien de Valmont. Llevaba la misma serenidad de siempre, aunque su rostro mostraba el cansancio de los días encerrado. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los de un hombre libre. Cuando la vio entrar, la sorpresa fue casi imperceptible, pero sus labios se movieron. «No», susurró apenas audible. Clara avanzó igual, sin detenerse. El presidente del consejo se levantó indignado. «¿Quién osa interrumpir una audiencia real?» «Clara de Montreux», dijo ella con voz firme. «¿Con qué derecho entra aquí?» «Con el derecho de quien fue humillada por el mismo sistema que ahora juzga a quien la defendió». Un murmullo recorrió la sala. Los nobles se inclinaron unos hacia otros, murmurando su nombre. El rey Charles IV, sentado en su trono dorado, alzó la mano y el silencio se impuso. «Déjenla hablar», ordenó con una voz grave y cansada. «Veamos qué tiene que decir esta mujer por la que un duque perdió la cabeza». Clara respiró hondo. El sonido de las cadenas del duque resonó detrás de ella. Entonces habló, no con el miedo de una acusada, sino con la dignidad de quien tiene la verdad en la sangre. «Dicen que el duque de Valmont ha deshonrado a la nobleza», empezó. Pero lo único que hizo fue recordarles que el honor no se hereda, se demuestra. «¡Silencio!», gritó uno de los consejeros. «No puede hablar así ante el rey». «Puedo y debo», respondió Clara con el corazón ardiendo. «Porque si callo, su silencio valdrá más que mi verdad». El rey la observaba sin pestañear. Clara dio un paso más. «Fui humillada en el altar, señor, rechazada por no tener oro, ni nombre, ni poder. Y cuando todos rieron de mí, él fue el único que se levantó, no para enamorarme ni para salvarme, sino para recordarles lo que significa ser humano». Sus palabras golpearon el salón como un trueno. Adrien la miraba sin poder hablar, las cadenas brillando bajo la luz. Clara continuó con voz firme. «Si proteger la dignidad de una mujer es un crimen, entonces declaro que yo también soy culpable. Y si el reino necesita un castigo, que empiece por mí». El silencio fue absoluto. Hasta el sonido de la lluvia afuera parecía haberse detenido. El rey apoyó las manos en los brazos del trono y se inclinó hacia adelante. «¿Cómo se atreve a desafiar las leyes del consejo?».
Clara lo miró a los ojos. Porque no hay ley más alta que la conciencia. Los consejeros se removieron, inquietos. El monarca la observó un largo instante. Luego giró la mirada hacia Adrian. Dicen que el duque la protegió por amor, dijo con tono neutro. Adrian respondió con voz tranquila. La protegí por justicia. Pero si eso es amor, entonces que así sea. El rey apoyó el cuerpo en el trono, pensativo. Hace tiempo que nadie me habla así, murmuró. Ni hombres ni mujeres. Después se levantó. El consejo deliberará. Los guardias dieron un paso adelante, pero el monarca alzó la mano. No la detengan. Miró a Clara con curiosidad. Su valor me resulta más peligroso que su discurso. Clara bajó la cabeza respetuosa mientras los guardias conducían al duque hacia las celdas laterales. Antes de desaparecer, Adrien giró levemente y sus ojos se cruzaron con los de ella. No hizo falta una palabra. En esa mirada había todo: gratitud, admiración y un amor que ni los barrotes podían contener. Cuando la audiencia terminó, el consejo estaba dividido. Unos exigían castigo, otros pedían clemencia, pero algo había cambiado en el aire. El acto de Clara había sembrado una duda en el corazón del poder, y en los pasillos del palacio, la gente susurraba su nombre como si fuera una leyenda naciente, la mujer que interrumpió al rey. El eco de las palabras de Clara se extendió por los pasillos del palacio como un rumor sagrado. Los consejeros se retiraron a deliberar, pero el silencio que siguió a su discurso pesó más que cualquier sentencia. Durante horas, el tribunal permaneció cerrado. Ella esperó afuera, sola, con las manos frías y la mirada fija en las puertas de bronce. No sabía si había salvado al duque o si había sellado su propia condena. Cuando las puertas se abrieron, el cielo ya comenzaba a clarear. El rey salió rodeado de sus hombres, su capa dorada arrastrándose sobre el mármol. Sus ojos buscaron los de Clara. «He escuchado a todos», dijo con voz grave, pero ninguna palabra fue tan honesta como la suya. El consejo está dividido. Algunos quieren desterrarlo, otros exigen su cabeza. «¿Y usted, majestad?», preguntó ella sin apartar la mirada. El rey suspiró cansado. «Yo prefiero no condenar a quien tuvo el valor de recordar a esta corte que aún existen hombres justos. El duque Adrien de Valmont será liberado, pero ambos deberán abandonar la capital al amanecer». Clara bajó la cabeza en señal de gratitud. «Majestad». «Guarde sus palabras», interrumpió el rey, casi con una sonrisa. «Ya ha dicho más de lo que muchos se atrevieron en toda su vida». Cuando Adrien salió de las celdas, la luz del amanecer bañaba su rostro cansado. Clara lo esperaba en el vestíbulo, de pie, con el mismo vestido oscuro y el medallón de Valmont en el pecho. Durante un instante ninguno habló. Luego él se acercó y, sin pronunciar palabra, tomó su mano y la llevó a su corazón. «Me prometiste cuidar Valmont Hall», dijo él con voz ronca. «Y lo hice», respondió ella. «Pero ahora te toca cuidarte a ti mismo». Caminaron juntos fuera del palacio. El aire fresco olía a libertad. Nadie los siguió, nadie los detuvo. El reino entero había quedado mudo ante el espectáculo de una mujer que se atrevió a hablar y de un noble que prefirió perder su título antes que su honor. El viaje de regreso fue silencioso, pero lleno de significado. Adrien observaba el paisaje con la calma de quien vuelve a ver el mundo por primera vez. Clara, a su lado, mantenía la mirada serena, aunque dentro de ella ardía la emoción de lo imposible. Cuando el carruaje cruzó los cipreses y la silueta de Valmont Hall apareció entre la bruma, ambos sintieron algo más que alivio, sintieron pertenencia. La casa los esperaba como un viejo amigo que reconoce a quienes lucharon por él. Los criados salieron al encuentro, sorprendidos y emocionados. Beaumont, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza profundamente. «Bienvenido a casa, mi señor». Adrien asintió. «No», dijo mirando a Clara. «Bienvenida a nuestra casa». Ella lo miró, confundida, y él continuó. «Durante años creí que Valmont Hall era piedra y herencia.
Pero tú me enseñaste que también puede ser alma. El sol nacía detrás de las colinas. La luz dorada entró por los ventanales, llenando el salón con un resplandor cálido. Adrien tomó el medallón que colgaba del cuello de Clara y lo sostuvo entre sus manos. El escudo de Valmont siempre ha representado orgullo y poder, dijo. Desde hoy representará algo más, dignidad y amor. Clara sonrió. No respondió con palabras. No hacían falta. Sus miradas dijeron lo que el tiempo no había permitido, que la humillación de aquel día había sido el comienzo de una historia inmortal. Afuera, el viento soplaba suave entre los jardines, moviendo las flores que habían sobrevivido al invierno. El mismo viento que un día presenció su caída, ahora celebraba su redención. Y así, bajo el mismo amanecer que los había separado, Clara de Montreux y Adrien de Valmont caminaron juntos hacia el futuro, no como duque y doncella, sino como dos almas que comprendieron que la verdadera nobleza no está en el título, sino en el corazón que se atreve a defender lo justo, aunque el mundo entero lo condene. Si alguna vez te humillaron por no tener lo que otros presumen, recuerda a Clara, porque ella no tenía oro, ni nombre, ni poder, y aún así hizo temblar a un reino con una sola verdad, que la dignidad no se compra, se defiende. Si tú también crees que el amor y la justicia aún pueden cambiar el mundo, suscríbete a Cuentos de Época y acompáñanos cada noche en estas historias que rescatan lo que nunca debió perderse, la fuerza del corazón humano.